vimos la semana pasada. En este escenario uno va a detallar anatomofisiológicas del aparato cardiocirculatorio. Este parcial tiene la anatomía palpatoria y topográfica, el sistema cardiovascular, el sistema sanguíneo y lo que se vio como célula, homeostasis y regulación del medio interno. Uno debe recordar que el sistema cardiocirculatorio, como dice acá, es un complejo sistema de conductos que tiene vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos son la logística, es decir, el modo de distribución de ¿qué? De la sangre. Y esa sangre es eyectada por el ventrículo izquierdo a partir de un gran vaso que se denomina arteria aorta. ¿Hacia dónde? Hacia todo el organismo. Por eso dice, por los que discurre la sangre impulsada por una bomba, el corazón. Y por el sistema linfático formado por una red de vasos y tejido linfático distribuidos por todo el cuerpo. ¿Para qué necesito que funcione el aparato respiratorio? Y ahí viene la integración. Para cumplir con la homeostasis. Acá al costadito lo tienen y dice, la homeostasis es el conjunto de mecanismos que permiten mantener en la composición del medio interno de un organismo, que facilitan que el medio interno se mantenga relativamente constante, con lo cual es necesario para el normal funcionamiento celular. ¿Y por qué es esto? Porque la sangre que circula por el sistema circulatorio, la sangre que circula por el sistema circulatorio lleva nutrientes, lleva sustancias llamadas hormonas y lleva gases. Dos grandes gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. La otra cosa importante, que acá aclara, y no lo pone como novedad, pero sí lo pone como algo para entender, todos los vasos sanguíneos, arterias y venas, y la red capilar, y los vasos linfáticos que transportan linfa, están distribuidos en todo el cuerpo. El único lugar donde yo no tengo, entre comillas, irrigación, cuando hablo de la llegada de la sangre a un órgano mediante arterias, venas y la red capilar, hablo de irrigación, es la córnea y el cristalino del ojo. La córnea del ojo y el cristalino del ojo. La sangre circula, y esto es importante, la sangre circula por el sistema, gracias a una bomba que la impulsa. Esa bomba es una bomba que tiene 4 cavidades, si pueden apagar los micrófonos, que tiene 4 cavidades que se llama corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos, que va a formar, a su vez, esto es pedagógico, una bomba derecha y una bomba izquierda, una bomba derecha y una bomba izquierda. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Funciones y organización de este aparato cardiocirculatorio. Dice, mantener la homeostasis, definimos qué era la homeostasis, llevar a todas las células las sustancias que necesitan para su correcto funcionamiento, nutrientes, oxígeno, rescatar el dióxido de carbono, sustancias reguladoras es igual a hormonas, y recoger, dice, los productos resultantes del metabolismo para llevarlos a los lugares de procesado. O, si es el caso, a lugares de eliminación. Transportar las células blancas leucocitarias, cuando hablo de células leucocitarias, hablo de las blancas, hablo de los granulocitos y de los agranulocitos, encargadas de los mecanismos de defensa, allí donde sean necesarias, es decir, allí donde se va a desencadenar la primera respuesta inmunológica ante un evento de infección o ante un evento traumático. Distribuir las hormonas que se utilizan en los procesos de regulación metabólica, ¿sí? Y asociado a esto,
el sistema linfático realiza funciones inmunológicas al producir y procesar los linfocitos sanguíneos. Los linfocitos eran los agranulocitos junto a los monocitos. ¿Sí? Y se encarga también del transporte de las grasas. Acá me muestra, lo voy a achicar y después lo voy a agrandar. ¿Sí? Todo lo que está en azul es el sistema venoso, todo lo que está en rojo es el sistema arterial. Todo lo que está en azul... Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Si por favor el resto de los compañeros podrían apagar los micrófonos porque se escucha con mucha interferencia. Lo que se ve en celeste es los vasos venosos, lo que se ve en rojo es el sistema arterial. Bien. Sigo. Para que vean, digo, esto es un resumen de las clases que hemos dado. El corazón es un órgano muscular y acá esto tiene no un error, pero le agrego, en realidad es a predominio de una capa, que es la capa muscular. El corazón tiene 3 capas, una capa externa llamada pericardio, una capa media o muscular llamada miocardio y una capa interna o endocardio. ¿Sí? Está localizada en la parte media del mediastino o en la parte media del tórax, por delante del esternón, por debajo del esófago, por delante del esófago, por encima del diafragma y entre los 2 pulmones. ¿Sí? Tiene 2 cámaras o cavidades separadas. Y acá vuelve a recordarles, vamos a cerrarlo, después lo abro, cómo es la distribución de todo esto. ¿Sí? Esta es una cara anterior del corazón, donde a la izquierda voy a tener el ventrículo izquierdo, en el centro voy a tener el ventrículo derecho y a la derecha la aurícula derecha. Y voy a tener, ¿sí?, en este corte que le hice al corazón, grandes vasos saliendo y llegando. Por arriba, desembocando en la aurícula derecha, la vena cava superior. Emergiendo del ventrículo izquierdo, esta gran vena, que esto es la aorta ascendente y el callado de la aorta. Y llegando a la aurícula izquierda, que está por detrás, las venas pulmonares izquierdas y por detrás las venas pulmonares derechas. ¿Sí? Esto digo para entender cómo este escenario, cuando uno habla del corazón, no solamente habla del corazón y de los grandes vasos. Y acá describe qué es el miocardio. ¿Sí? ¿Qué es el miocardio? Fíjense, dice, permiso, ahí estamos. Vamos a correrlo, dice, tejido muscular estriado, pero involuntario. ¿Qué significa esto? Que al contraerse impulsa la sangre. En general, todas las acciones fisiológicas impulsadas por elementos anatómicos son involuntarias. Nadie está pensando en este momento en forma voluntaria, tengo que contraer y relajar mi corazón 70 veces por minuto. Eso está sucediendo en este momento. Y sucede por 2 eventos que son importantes. Uno, por la regulación a nivel central de mi cerebro, y 2, porque el corazón tiene unas células especializadas en la aurícula derecha que van a formar lo que se llama el sistema de conducción nerviosa o el sistema de generación del impulso eléctrico cardíaco para que el corazón se contraiga y se relaje. Otra capa que vimos que era importante, ¿sí?, era el endocardio o capa interna, fina capa de células epiteliales planas que están en contacto directo con la sangre. ¿Sí? Y el pericardio o capa externa, ahí está la síntesis, es una doble capa de epitelio que aísla el corazón dentro de la región del tórax. Dispone a su vez de 2 capas, el epicardio, capa interna que está en contacto con el corazón propiamente dicho, ¿sí?, y el pericardio parietal, que sería la capa externa que se va a relacionar básicamente a derecha e izquierda con los pulmones. Bien, vimos las aurículas, los ventrículos, ¿sí? Y acá aparece lo que yo decía antes, esto de
que era el sistema conector o de conducción del impulso eléctrico del corazón. Este sistema, que son células miocárdicas especializadas, van a formar nodos y haces. Nodos y haces. El nodo donde se va a generar el impulso eléctrico que le va a permitir al corazón contraerse y relajarse se llama nodo sinusal. Por eso cuando uno empieza a describir un electrocardiograma habla del ritmo. ¿Qué ritmo tiene esta representación gráfica de la actividad del corazón que se llama electrocardiograma? Ritmo sinusal. ¿Qué significa eso? Que tiene un ritmo regular y que las diferentes expresiones de ese electrocardiograma, entre comillas, están dentro de la normalidad. Con una alta inestabilidad de membrana y una red de fibras musculares que transmiten el impulso eléctrico con rapidez a todo el miocardio. ¿Qué significa esta definición? Lo decíamos la clase pasada. Para que esto suceda, para que este impulso eléctrico se transmita a la célula miocárdica, cada célula miocárdica va a provocar un cambio, primero de voltaje a un lado y al otro de cada célula miocárdica, de la membrana plasmática de la célula miocárdica, y va a haber intercambio de 3 iones: sodio, calcio y potasio. Si eso se produce en condiciones normales, se desencadena lo que se denomina potencial de acción de la célula miocárdica y todas las fibras musculares miocárdicas se contraen y después se relajan. Se contraen y después se relajan. Y el corazón actúa como bomba. ¿Bomba para qué? Para recibir la sangre de la periferia y para eyectar la sangre a todo el torrente sanguíneo, si es la bomba izquierda. Y si es la bomba derecha, para recibir la sangre al ventrículo izquierdo y llevarla a los pulmones para provocar el intercambio gaseoso y metabolizar la sangre carboxigenada y devolverla a la aurícula izquierda como sangre oxígeno. Bien, dice acá, una de las características más relevantes del corazón es la contracción miocárdica, esto que yo acabo de decir. Es automática, es correcto, es automática. Cuando usted pierde el automatismo, le tienen que colocar un marcapaso. Generalmente cuando se presenta la consulta en forma súbita y usted tiene una frecuencia cardíaca inferior a los 40 latidos por minuto. Está en lo que se denomina un cuadro de bradicardia extrema. Bueno, ahí se evalúa cuáles son las condiciones cardiofisiológicas y seguramente usted va a ser candidato o candidata a la colocación de un marcapasos. ¿Qué significa? Que le van a suplantar ese nodo sinusal que genera el impulso eléctrico por un aparato, ¿sí?, que se llama marcapasos, que va a generar ese impulso eléctrico 70 a 75 veces por minuto. Para que esto se dé, como yo decía, la membrana plasmática tiene inestabilidad. En realidad, más que inestabilidad, tiene permeabilidad selectiva al sodio, al potasio y al calcio, y también tiene cambio de voltaje a un lado y al otro lado de la membrana. ¿Por qué? Porque lo que yo transmito es un impulso eléctrico. La ubicación del nodo sinusal, recordamos, acá está bien identificado. Perdón, porque se me trabó. Ahí está. Es en la aurícula derecha. En la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal, que constituye, dice el autor, la pila o marcapasos del corazón. Genera impulsos eléctricos rítmicos que se transmiten a las células miocárdicas, iniciando la contracción cardíaca de las aurículas. Desde el nodo sinusal parten 3 haces de fibras. Entonces vamos a ver cuáles son las fibras que parten. Espera que minimizo de nuevo. Una es, ¿sí? Unas van a ir acá,
en la unión de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, a un nódulo que se denomina nódulo aurículo-ventricular. Lo pueden encontrar como sino aurículo-ventricular o atrio-ventricular, al que llegan los haces que proceden de del nodo o nódulo sinusal. Para seguir transmitiendo, ¿qué? El impulso nervioso, ¿ok? Para seguir transmitiendo el impulso nervioso. Cierro de nuevo. Cierro. Bien. Y ahí llega de ese nodo aurículo-ventricular, perdón. Ahí llego. Perdón. Dios. Acá está. De ese nodo aurículo-ventricular voy a tener el llamado haz de His, que va a atravesar el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? El famoso haz de His, que es este de acá, y que se va a dividir en dos ramas, en las fibras de Purkinje, y en la rama derecha y en la rama izquierda. Ese haz de His va a tomar dos ramas y me va a dar las fibras de Purkinje y lo que se llama el fascículo arqueado. Por eso late el corazón. Si el corazón no tiene este mecanismo fisiológico propio, maravilloso y propio del corazón, el corazón no late. Cuando esto no sucede, el paciente es candidato al marcapaso. Otra cosa que uno tiene que tener en claro cuando habla del sistema cardiocirculatorio es el ciclo cardíaco. ¿A qué denomino ciclo cardíaco? Y ahí está el recuadro, lo agrando para que lo vean bien. Es la secuencia rítmica de la contracción y de la relajación miocárdica, lo que es expresado sonoramente como latido, A la contracción miocárdica se la llama sístole y durante ella se impulsa o se eyecta la sangre fuera del corazón, y a la relajación miocárdica se le llama diástole y durante ella se llenan tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha para volcarse luego al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. La secuencia, dice la síntesis de esta página, sístole, diástole, se realiza con un ritmo. A ese ritmo lo denomino ritmo cardíaco, con una frecuencia que va a ser la frecuencia cardíaca, que en condiciones normales de reposo es de unos 70 a 75 latidos por minuto en un adulto joven de 30 años aproximadamente, con un peso de 70 kilos y una estatura promedio entre 1,60 y 1,70. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene sobrepeso versus obesidad, el corazón tiene que trabajar más para cumplir con este ciclo cardíaco. Y este es un tema que cada vez se acrecienta más en la Argentina. Cuando cursen epidemiología van a saber por qué. Básicamente porque la Argentina es un país que envejece, la Argentina es un país que engorda, la Argentina es un país que tiene una regular a mala alimentación, la Argentina es un país que las mujeres han empezado a fumar en forma más temprana, ha disminuido el hábito del tabaco, pero se ha acrecentado en manera temprana en las mujeres. ¿Qué otra cosa más? Bueno, tenemos malos hábitos alimentarios, como decía, tenemos alto porcentaje de sedentarismo, no hay pausa de ejercicio por día en la Argentina. Entonces todo esto está publicado desde el año 2007 hasta la fecha
en las 4 encuestas nacionales de factores de riesgo. En las 4 encuestas nacionales de factores de riesgo, que al fin y al cabo lo que buscan es que uno vuelva a la fisiología normal. ¿Qué significa el primer ruido cuando uno ausculta el corazón? Cuando lleguen a la mitad de la carrera van a tener una materia, los kinesiólogos y las obstétricas, que se llama semiología, y los enfermeros y enfermeras, digamos, fundamentos de adulto mayor, o no me acuerdo el nombre, y pediatría, donde usted va a tener que auscultar, va a tener que tomar la presión, va a tener que saber auscultar el corazón. El primer ruido, que se oye al principio de la sístole, se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Al cierre de las auriculoventriculares. Y el segundo ruido, que ocurre al principio de la diástole, se debe al cierre de las válvulas sigmoides. Las auriculoventriculares son importantes ¿para qué? Para evitar el reflujo de los ventrículos a las aurículas. Y las sigmoides, pulmonar y aórtica, para el reflujo de la aorta, arteria aorta o de la arteria pulmonar hacia los ventrículos respectivos. Bien. Anatomía de los vasos sanguíneos, porque sigo con el aparato cardiocirculatorio. ¿Cómo está formado esta red de vasos sanguíneos? Esta red de vasos sanguíneos. Por arterias, arteriolas y metaarteriolas, capilares, vénulas y venas. Arterias, arteriolas y metaarteriolas, capilares, venas y vénulas. ¿Sí? Acá dice, desde el punto de vista histológico, cuando yo tomo un vaso, le provoco un corte microscópico, lo tiño con un preparado y lo miro al microscopio, voy a encontrar que tiene 3 capas. Y acá lo pongo. Dice, desde el punto de vista histológico, tomo un pedacito de vaso, lo corto finamente, le pongo una tinción y lo pongo al microscopio. Miro. Y resulta que en ese microscopio veo que de adentro hacia afuera los vasos tienen una capa que se llama íntima, una capa media que se llama media y una capa externa que se llama adventicia. Adventicia. Por donde transcurre la sangre, a eso se le llama luz del vaso sanguíneo. Luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Bien. Yo después esto lo voy a mandar para que lo tengan. Y la circulación sanguínea. ¿Para qué yo necesito circulación sanguínea? Básicamente para que se cumplan 2 circuitos. El circuito mayor y el circuito menor. El circuito mayor y el circuito menor. El circuito mayor o sistémico es el que se origina desde la arteria aorta emergiendo del ventrículo derecho, desde el corazón a todo el organismo, regresando al corazón por las venas cavas inferiores y superiores que desembocan en la aurícula derecha. Circuito mayor o sistémico. Y la circulación menor o pulmonar es la que va desde el corazón ventrículo derecho, emergiendo la arteria pulmonar en 2 ramas, derecha e izquierda, que van a los pulmones, llevan sangre carboxigenada para producir el intercambio gaseoso en la membrana respiratoria formada por los alvéolos y por células alveolares específicas, por macrófagos y por la red capilar, y volver por las venas pulmonares en número de 4 con sangre oxigenada a la aurícula derecha. Circulación mayor, circulación menor. Bien, acá lo que dice de la circulación menor es por qué es importante, porque ahí es mediante el transporte de esa sangre
a los alvéolos, que son la mínima expresión de los pulmones. Cada alvéolo que tengo es la mínima expresión de los pulmones. Varios alvéolos forman los sacos alveolares desde el punto de vista anatómico. Y esos sacos alveolares están rodeados por la red capilar. Cada red capilar con ese alvéolo forma lo que se denomina una membrana respiratoria. Esa membrana respiratoria tiene células tipo 1 y tipo 2, que van a secretar una sustancia llamada surfactante que va a permitir que no se colapse el alvéolo. Y entonces yo poder provocar el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. Cuando eso no sucede, el paciente comienza o a retener dióxido de carbono o a impedirse ese intercambio gaseoso y entonces entra en aumento el dióxido de carbono y en disminución la concentración de oxígeno. ¿Qué es lo que vemos básicamente en todas las enfermedades respiratorias? En todas las enfermedades respiratorias. La sistémica, como decíamos, se origina en el ventrículo izquierdo, a partir de la arteria aorta. La arteria aorta va a tener diferentes porciones, la aorta descendente, el callado de la aorta con sus 3 ramas, la aorta descendente torácica, la aorta descendente abdominal. Es importante saber las ramas del callado de la aorta. ¿Okay? Las ramas del callado de la aorta son 3. La arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, que a su vez va a dar 2 ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. ¿En qué 3 ramas se va a dividir la aorta abdominal cuando llegue y tengo como parámetro de referencia la articulación entre la vértebra 4 y la vértebra 5, formando lo que se denomina el ángulo del promontorio, en 2 arterias ilíaca primitivas o comunes, derecha e izquierda, y una medial que se denomina arteria sacramedia. Arteria sacramedia. Lo que tengo que tener en claro del sistema venoso que va a desembocar mediante la vena cava inferior y la cava superior en la aurícula derecha, es que a la aurícula derecha, estas 2 grandes venas, la cava de los miembros superiores, del tórax, del cuello, del cráneo y de la cara. Mientras que la cava inferior, que recoge la sangre del abdomen y de los miembros inferiores. A eso le tengo que sumar un sistema que denomino porta hepático. Evelyn, después váyame diciendo el tiempo que falta. Sí, buenas noches, profe. Quedan 10 minutitos. Correcto. Creo que termino antes. Lo que marcan las 2 gráficas es, entre comillas, la circulación arterial a la izquierda de la pantalla y la circulación venosa a la derecha de la pantalla. Es una síntesis de cómo se comporta y se distribuye el sistema circulatorio desde el punto de venoso, desde el punto de vista arterial. 2 palabras sobre este sistema que se denomina porta hepático. Dice, es un sistema venoso especial. Es correcto, es un sistema venoso especial, que está formado por una gran vena que se denomina vena porta. Vena porta. Hepática porque recoge la sangre procedente del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del vaso, del páncreas, de la vesícula biliar y desemboca en el hígado. El hígado recibe sangre por la arteria hepática y por la vena porta. La sangre va, después de atravesar el hígado, va a salir por la vena hepática, que va a desembocar en la vena cava inferior. ¿Sí? Fíjense, el hígado va a servir de detoxificador de todo este territorio que nombré: estómago, intestino delgado, intestino grueso, vaso, páncreas, vesícula biliar y el propio hígado. Una vez
que se provoca la detoxificación de cada una de la sangre que he recogido por el sistema de la vena porta desemboca en la vena hepática y la vena hepática en la vena cava inferior. Y la vena cava inferior desembocaba en la aurícula derecha. En realidad en el piso o en la cara inferior de la aurícula derecha. ¿A qué denomino la hemodinámica o hemodinamia del sistema cardiocirculatorio? Es tener en claro cómo funciona el corazón, la circulación de la sangre desde el punto de vista de leyes físicas que rigen el movimiento de los fluidos por el interior de un tubo. Yo movilizo un volumen, ese volumen es líquido, es la sangre, que va por un territorio circulatorio que vimos, eran las arterias, las arteriolas y metarteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Bien. Cuando uno habla de la función hemodinámica del aparato cardiocirculatorio, habla básicamente del gasto cardíaco, de la presión sanguínea y del intercambio a nivel capilar. Habla del gasto cardíaco, habla de la presión sanguínea, habla del intercambio a nivel capilar, teniendo en cuenta que estos tres factores están relacionados íntimamente porque van a determinar la cantidad de veces, que la sangre va a llegar a los tejidos. Y por lo tanto, la cantidad de nutrientes, sustancias específicas, hormonas y gases en particular que se van a distribuir a los tejidos. A eso lo voy a denominar perfusión tisular. Perfusión, cómo llega, a qué presión y a qué volumen. Y tisular es sinónimo de tejidos. Es un adjetivo. Cuando hablo de tisular, hablo de tejidos. ¿Sí? Por eso habla de las leyes físicas, la primera definición. Porque para que llegue en óptimas condiciones tiene que llegar el mismo volumen en forma constante a una presión constante. Obviamente a una presión normal, a una presión sanguínea con valores normales. El gasto cardíaco va a depender básicamente de dos factores. Uno va a ser el retorno venoso y otro va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Qué es el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que entra en los ventrículos, en el volumen de llenado, dependiendo básicamente del retorno venoso, que es la cantidad de sangre que entra en las aurículas y determina la fuerza de contracción. A medida que vamos envejeciendo, este retorno venoso puede ser deficitario o la fuerza de contracción auricular disminuye. Para que no disminuya, a partir de la mitad de la quinta década de la vida o de la sexta década de la vida, uno comienza a ingerir X cantidad de drogas. ¿Para qué? Para que si el corazón tiene que trabajar más para lograr mayor retorno venoso y contraerse más de 70 veces por minuto, lo haga a presión constante. Porque si tiene que trabajar más, seguramente va a aumentar la presión. Y entonces el señor o la señora va a debutar con hipertensión arterial. Para que no esté hipertenso el señor o la señora, le doy drogas antihipertensivas. Y la otra cosa que tengo que vigilar es que el señor no tenga a nivel periférico, en sus miembros inferiores, algún tipo de insuficiencia venosa, que se expresa popularmente como varices. Si tengo dificultad, tengo que también darle drogas para que esa insuficiencia venosa sea lo menos restrictiva en el retorno venoso. El otro evento que relaciona el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, que va a variar a lo largo del día y va a oscilar en situaciones normales entre 60 a 100, 110 latidos por minuto. 100, 110 latidos por minuto. Hablo de 60 en personas entrenadas, en personas que corren 12 kilómetros por día, por ejemplo. Los famosos runners que se han puesto de moda los últimos 10, 15 años. ¿Sí? Usted no tiene que ser un deportista de alto rendimiento, pero si a usted le gusta correr y corre 12 kilómetros por día, seguramente su frecuencia
oscilará entre 60 y 65 latidos por minuto. Si alguien puede apagar el micrófono. Bien, es algo que todavía no hemos aprendido después de un año de virtualidad. Dice acá, en condiciones normales, el gasto cardíaco medio de un varón de 70 kilos de peso es de 5 a 6 litros por minuto. Las mujeres tienen un gasto cardíaco entre un 10 a un 20% menor que los hombres. ¿Por qué? Porque básicamente el ideal fisiológico es 1,60 m, 1,65 m, 60 a 65 kilos, 60 a 65 kilos, ¿sí? Una antropometría básica, y una altura promedio de 1,60 a 1,65. En esa disminución de altura, o sea, de territorio para intervenir y disminución de peso, también disminuye la cantidad de sangre que tengo que distribuir permanentemente por todo el organismo. Imagínense si usted pesa el doble y tiene 30 años. Imagínense si usted pesa un 50% más, o sea, pesa 105 kilos. ¿Va a aumentar su gasto cardíaco? Claro que va a aumentar. Va a aumentar el gasto cardíaco porque usted va a necesitar mayor presión, mayor frecuencia cardíaca para bombear y mayor presión para también no interrumpir el retorno venoso. Por eso la cuestión del combate contra el sobrepeso versus la obesidad. No es una cuestión estética, es una cuestión fisiológica para que no se transforme en un evento fisiopatológico, para que usted no tenga un evento cardiovascular a los 40 años. Y cuando hablo de evento cardiovascular, hablo de un infarto. Profe. Sí, salimos y volvemos a entrar. En un minuto. Correcto. Bueno. Muy bien.